buenos días, buenas noches o buenas tardes, depende del lugar donde ustedes se encuentren. Dios bendiga a los hermanos que me ven del otro lado y toda la red que me ve a través de las redes sociales. Amén. Hoy vamos a hablar de unas características que tuvo un hombre en la tierra semejante a las de Jesucristo, aun cuanto no era el pueblo de Israel. Ese hombre se llamó el rey Ciro. La palabra de Dios dice que el rey Ciro, Dios lo ungió como rey y le dio la oportunidad de tomar millones de naciones, muchas naciones, y dejarlas libres y someter a los reyes a voluntad de él. Este rey Ciro, dice la palabra de Dios, que Dios se agradó de él porque este hombre hablaba verdad y administraba justicia. Dice que mientras el rey Ciro estuvo en la tierra, hubo paz en toda la tierra. Este rey hasta el día de hoy, y fue un legislador, porque hasta el día de hoy las tablillas de los derechos humanos las creó fue el rey Ciro. Es un legislador. Hasta el día de hoy los derechos humanos tienen sus tablillas y se rigen esas leyes con una parte de lo que él escribió. O sea que el hombre administraba justicia y hablaba verdad. Y Dios le dio la oportunidad para que él libertara a su pueblo. A todos los desterrados los libertó sin cobrar nada. La palabra de Dios dice que él no cobró nada, él libertó al pueblo sin cobrarles nada. Y de paso él donó para que construyeran la iglesia, la casa de Dios, el templo de Jerusalén. Entonces Jesucristo tuvo también estas características. Jesucristo vino a guerrear, a tomar posesión de todos los principados y potestades que estaban sometiendo a la humanidad y los destruyó, sometiéndolo bajo los pies de la iglesia. Amén. Y el último enemigo al vencer es la muerte, dice la palabra de Dios. Pero Jesucristo también Dios lo tomó de la mano y lo ungió como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así como el rey Ciro. El rey Ciro tuvo ese título, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el hombre Dios se agradó de él. Y era un hombre que hablaba verdad, administraba justicia. Dice la palabra de Dios, aun cuanto no me conocía, hiciste todas las cosas conforme a la voluntad mía. Amén. Dios lo bendijo a él. Y hasta el día de hoy, los derechos humanos tienen las tablillas de ese varón. Jesucristo, también Dios hizo que cambiara la historia. Porque Jesucristo al venir, hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y todo lo que Él habló hasta el día de hoy ha cambiado mente, corazones, pensamientos. O sea, una ley espiritual que cambia y transforma a las personas a través de su palabra. Que eso no lo podía hacer nadie con espada, con golpe, con guerra, nada de eso. No es con espada, no es con ejército, sino con la palabra de Dios lo demostró Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es varón de guerra. Dice la palabra de Dios que Jesucristo expulsó una legión de demonios del endemoniado ganadero. Dice la palabra del Señor que él venía caminando y este hombre le salió de los sepulcros y cayó arrodillado sobre él y le dijo, ¿qué quieres con nosotros, hijo del Dios viviente? Y Jesucristo expulsó los demonios de esta persona y era una legión de demonios. Y estos demonios se transmitieron hacia los cerdos. Dice la palabra de Dios que eran como 3.000 cerdos. Imagínate tú la cantidad. O sea que los demonios tenían la capacidad de meterse a la persona y meterse a los animales. Y Jesucristo los expulsaba y le decía, no vuelvan más. No vuelvan más en este lugar. Dice la palabra de Dios que Jesucristo a María Magdalena le sacó 7 espíritus inmundos. O sea, Jesucristo vino a destruir. Fue la parte espiritual que nos dominaba. Esa parte espiritual que nos atormentaba, Jesucristo nos vino a liberar. Y sin cobrarnos nada, como el rey Ciro, sin cobrarnos nada. Y a reconstruir el templo, la iglesia, pero ya no en templo de piedra, sino en nuestro corazón. Ese es Jesucristo. Jesucristo vino a ser ese ungido que mandó Dios y fue un legislador, porque su palabra cambia mente, cambia corazones, transforma almas, amén. Y sigue siendo la bendición que Dios envió, ese ungido que Dios envió. La palabra de Dios dice que estaba un niño que un demonio lo tiraba en candela y lo quería matar. Y Jesucristo vino, lo expulsó de ahí, le dijo no vuelvas más y el niñito quedó sano. Jesucristo resucitó a Lázaro. O sea, Jesucristo vino a guerrear hasta con el espíritu de la muerte, devolver vida. Amén. Por eso que Él dice, yo soy la verdad y la vida. Como el rey Ciro administraba verdad, hablaba verdad y administraba justicia. Jesucristo tenía esas características, pero Jesucristo vino a luchar contra los enemigos espirituales, aquellos que nosotros no podíamos ver ni poder sacar. Pero Jesucristo nos enseñó a cómo sacarlo, con la oración, con el ayuno, con la lectura de la palabra, con el Espíritu Santo. Amén. Cuando el apóstol Pedro
Cuando el apóstol Pedro venía caminando con Juan, estaba un hombre cojo de nacimiento. Lo agarraron de la mano, lo miraron fijamente y el hombre quedó sano. O sea, Dios libertando a ese hombre, ¿me entiende? A través de espiritualmente. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo venía caminando y venía una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y la mujer estaba diciendo verdad, estaba saludándolo. Oye, estos hombres son varones de Dios. Ella estaba diciendo la verdad, pero estaba alabándolo para que ellos se exaltaran. Y dice que el apóstol Pablo se desagradó y se volteó y le dijo: espíritu de adivinación, sal de ella. Y aquel espíritu salió de aquella mujer. O sea, Jesucristo nos dio esa autoridad a nosotros, para nosotros reprender estos demonios, estos espíritus inmundos, y la gente quedar libre, las personas quedar libres, las almas quedar libres. Toda persona que está atormentada, endemoniada, con cualquier clase de enfermedad, cualquier clase de trauma, venga a los pies de Cristo, porque Cristo no miente, Cristo nunca va a mentir. Y dice su palabra que es la verdad y es la vida, es la justicia, es la rectitud, es sanador. Entonces Jesucristo vino a salvarnos de estas tinieblas que nos tenían atormentados. Cuando Herodes le dijo: tú no sabes que yo tengo la potestad de darte vida o darte la muerte. Y él le dijo: no, si yo quiero ahorita llamo a mi padre que me mande una legión de ángeles y ellos bajarían, pero no, yo no vine a guerrear con seres humanos, yo vine a guerrear con espíritus inmundos, con el diablo y sus demonios. Por eso es que el diablo vino personalmente a tentarlo en el desierto y él lo venció. Por eso es que cuando en la cruz del Calvario dijo: consumado es, terminé mi obra, amén, sometiendo así todas las autoridades de las tinieblas bajo la planta de sus pies. Nosotros tenemos esa bendición de que Dios nos entregó esa autoridad a nosotros. Jesucristo nos las entregó. Dijo que les dio esa autoridad a la iglesia, a lo que somos nosotros. Él reconstruyó su iglesia con ese poder. Toda persona que es creyente, va recibiendo a Cristo, va recibiendo el Espíritu Santo, tiene esa bendición de parte de Dios. Oras, ayunas, vigilia, y tienes esa bendición de reprender esos espíritus del mundo para que no te hagan ni daño ni a ti ni a tu familia. Por eso es que dice: cree tú y serás salvo tú y tu casa. Pero es una parte, es espiritual. Amén. Ya cambia el modo de pensar, el modo de mirar las cosas. Te renova la mente el Espíritu Santo y ya no haces los pecados que tú cometías antes. O sea, quedamos libres de esa oscuridad, de estar cometiendo hechos delictivos, desagradables delante de la presencia de Dios. Por eso es que Jesucristo tiene estas cualidades que tenía ese rey, el rey Ciro. Claro, Jesucristo es mayor, pero aquí te estoy diciendo cuáles son esas cualidades que tenía ese rey Ciro. O sea, ya Dios venía visualizando a las personas cómo debería ser un rey, que debería dejar libre a las personas sin cobrarle nada, que debería reconstruir la iglesia, que es el templo, que es tu templo. Amén. Que tenía que ver hablar verdad y administrar justicia. Por eso es que todos nosotros, aquellos que lleguemos al camino del Señor, tenemos que empezar a hablar la verdad y administrar justicia en el nombre del Señor. Este es un bello consejo que te doy en esta tarde, y espero que me sigas apoyando en el canal aquí en YouTube y en todos los canales que estoy poniendo para llevar el mensaje de salvación a todas las almas. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén.